Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 5 de agosto del 2025, edición número 60 que grabamos, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ya lo mencioné en las redes sociales, en el Twitter, en mi cuenta de Twitter, Prof Moriarty PI, Prof Moriarty con Y, Moriarty con Y final, _PI, con Y final. Y un tema que por lo visto se buscó enterrarlo y se intentó no mencionarlo en lo más mínimo, quedó en el ocultamiento histórico, pero que luego de mucha investigación conseguí desenterrarlo gracias a algunas pistas que hice, y siempre de manera fortuita, siempre de manera fortuita. Estaba realmente leyendo sobre algunos temas dinásticos de Inglaterra, sobre los príncipes de la corona británica del siglo XIX, por motivos totalmente no relacionados con la guerra de la Triple Alianza. Y en una de esas ocasiones me topo con el hecho de que el príncipe Alfredo de Sajonia-Coburgo, hijo de la emperatriz Victoria de Inglaterra, y el príncipe y rey consorte de Inglaterra Alberto de Sajonia, en el año 1867, repito, el príncipe Alfredo de Sajonia-Coburgo, conocido por su título también oficial de Duque de Edimburgo, que era en ese momento el tercero de la línea de sucesión al trono británico, o más bien el tercer hombre más importante de la corona británica. Primero estaba la emperatriz Victoria, en segundo lugar el príncipe de Gales, el príncipe heredero, siempre es el príncipe de Gales, y en tercer lugar ya venía el duque de Edimburgo, el número 3 de la corona británica. Posteriormente fue perdiendo esa posición porque el príncipe de Gales de la época, en el siglo XIX, empezó a tener hijos con sus matrimonios y terminó bajando en la línea de sucesión el duque de Edimburgo. Pero por lo menos en el año 1867 era el tercero más importante de la corona británica, y este señor hizo una visita oficial al Imperio del Brasil durante la Guerra de la Triple Alianza, un episodio que no se suele mencionar, que se mantiene oculto por alguna extraña razón, pero que vamos a desentrañar y desenterrar en esta ocasión. Esto es la Real Historia. El 15 de julio de 1867 llegó hasta Río de Janeiro en el HMS Galatea el príncipe Alfredo de Sajonia-Coburgo, el segundo hijo varón de la emperatriz Victoria de Inglaterra, y en ese momento el segundo en la línea de sucesión al trono. El primero siempre es el príncipe de Gales y el segundo en ese momento el príncipe Alfredo, duque de Edimburgo. Estuvo en Brasil 9 días. 9 días estuvo en el Brasil, desde el
Bueno, el 14 que ya estaba llegando, el 15 empezó su actividad oficial, el 15 de julio de 1867, y se retiró de Brasil el 23 de julio de 1867, un día antes del cumpleaños número 40 del mariscal Francisco Solano López Carrillo. Gran coincidencia, por cierto. El príncipe Alfredo de Edimburgo, más bien el príncipe Alfredo, duque de Edimburgo, en realidad estaba haciendo una gira mundial, digámoslo así, porque sus intenciones eran visitar varios dominios de la corona británica en ese tiempo. Por ejemplo, después de Brasil. Esto es muy curioso, parece simpaticísimo la coincidencia y las casualidades y las gracias y esos paralelismos y esas tangentes y secantes que tocan las curvas circulares allí. El duque de Edimburgo salió como el primer royal, como le dicen los británicos, el primer royal de la historia de Inglaterra, que fue a visitar dominios lejanos del entonces Imperio Británico, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda. El objetivo del duque de Edimburgo era justamente llegar en su barco, porque era capitán de la Royal Navy, la Real Marina Británica. En su barco, el HMS Galatea, su objetivo era precisamente navegar hasta Australia, hasta Nueva Zelanda, hasta Tanzania también, si mal no recuerdo, en su periplo, para luego volver a territorio inglés propiamente dicho, a las islas británicas. Y en ese trayecto muy simpático incluyó a Brasil su periplo. Obviamente que tenía que haber un punto de repostaje para el viaje. Y ese punto de repostaje fue el Imperio del Brasil. Muy curioso porque no es el camino más rápido para llegar hasta Australia y Nueva Zelanda, considerando que el periplo que realizó el duque de Edimburgo era por Ciudad del Cabo. Es decir, el HMS Galatea se dirigió desde las Islas Británicas, desde Inglaterra, zarpó el HMS Galatea y luego se dirigió hasta Río de Janeiro para posteriormente ir o retomar por Tristán da Cunha y desde Tristán da Cunha agarrar camino a Ciudad del Cabo, y por Ciudad del Cabo, es decir, Sudáfrica, desde allí se dirigió hasta Australia. ¿Se entiende? Pero el que mira el mapa se va a dar cuenta que es mucho más directo ir por Gibraltar, pasar por los puertos franceses, que en ese tiempo el Imperio francés ocupaba gran parte de África del Norte, hacer el cabotaje alrededor de África y llegar por el camino de África hasta Ciudad del Cabo. O sea que, en resumidas cuentas, era un viaje que tenía planeado el duque de Edimburgo, con lo que, consistía su viaje sin duda alguna visitar el Brasil. Fue de manera expresa y de manera, digamos, oficial, todas las informaciones que contamos, con las que cuento hoy, que yo creo que soy el único en este momento en el mundo, humildemente lo digo, por lo menos en lengua española, el único que tiene datos, o que está, no que tiene datos, pero que está trabajando en este asunto. Y con los datos que poseo, hizo una visita oficial, es decir, fue enviado por la corona británica para visitar al emperador Pedro II de Brasil en ese mismo momento.
Y si nos fijamos en los reportes periodísticos de la época, tenemos el periódico Tiempos Anglo-Brasileños, de fecha, les digo, la edición número 14 de Tiempos Anglo-Brasileños del año 1867, que está fechada en Río de Janeiro el 23 de julio de 1867, por supuesto. En este periódico está detallado con con interesante resumen, por supuesto, una visita que duró casi 9 días, pero en este interesantísimo resumen nos relatan detalles sobre la visita del duque de Edimburgo a Río de Janeiro. El lunes 15 nos dice el periódico, y voy a leerlo directamente, y voy a traducir también directamente, si es que cometo algún error, lo estoy haciendo sobre la marcha, traductore, traditore, no es mi intención traicionar a nadie con la traducción. Voy a traducirlo directamente así como lo tengo. La visita del duque de Edimburgo. El lunes 13 del corriente trajo a los residentes ingleses de Río de Janeiro un placer, la realización de un muy anticipado placer cuando el Galatea, bajo mando de uno de los príncipes de Britania, o sea, de lo que llamamos Gran Bretaña, entró en la hermosa bahía de Río y se ancló cerca de la pequeña isla fortificada, pero muy famosa, de Ville-Guignon, mientras que el tronar de los fuertes y de los buques armados de varias naciones permanecían en sus precintos hospitalarios dentro de la bahía, que saludaba al ilustre viajero que por segunda vez visitó sus aguas. Por segunda vez visitó sus aguas. El duque de Edimburgo, nos cuenta este periódico de la época de Río de Janeiro, ya había visitado el Brasil anteriormente. Y estoy buscando y ver si puedo encontrar cuándo fue la visita del duque de Edimburgo anterior. Esta segunda visita, porque nos dice el periódico Tiempos Anglo-Brasileños del año 1867, la edición número 14, este periódico nos dice que es la segunda visita del duque de Edimburgo, príncipe Alfredo de Inglaterra, a Brasil. Entonces hubo una anterior y estoy tratando de encontrar cuál fue esa visita anterior. Pero continuamos. Apenas el buque arrojó su ancla cuando Su Alteza el Conde de y el consejero doctor Albuquerque, ministro de Asuntos Extranjeros, acompañado por el veedor Siqueira, subieron por las escaleras del barco para ofrecer al príncipe Alfredo la bienvenida a las costas del Brasil y para llevarlo a tierra ante la presencia de un encuentro social en el cual el conde de había preparado para agasajarlo tras la desgastante monotonía del viaje. A la mañana siguiente también trajo Su Alteza el Conde de a bordo del Galatea, y los dos príncipes fueron hasta el arsenal de la Marina, dirigiéndose hasta San Cristóbal en el Palacio de Buenavista para presentar sus respetos a sus majestades imperiales, el emperador y la emperatriz, por supuesto, estamos hablando de Brasil, quienes estaban esperando para recibir al príncipe de Inglaterra y darle su bienvenida. A las 1 en punto p.m. el duque regresó a Río
en el Palacio de la Ciudad para recibir a una diputación o a una delegación, digamos, de los residentes británicos y para escuchar los siguientes discursos de lealtad y congratulación, leídos ellos por el presidente del comité, Mr. James Andrew Sr. Estoy leyendo y traduciendo directamente, así que si, bueno, algunas pueden haber erratas, les pido disculpas si es que las hay. Lo estoy haciendo directamente y siempre la real historia se graba en vivo. La real historia se graba en vivo. Y continúo. A su Real Alteza el Duque de Edimburgo, caballero de la Orden de la Jarretera, Knight of the Order of the Garter, que pueda complacer a su Real Alteza. May it please your Royal Highness. Sería que complazca a su Real Alteza. Una introducción, una carta. Nosotros, la delegación de los residentes británicos en Río de Janeiro, venimos a congratular a su Real Alteza por su llegada en esta capital de este país hospitalario y para asegurar a su Real Alteza nuestra lealtad y nuestra vinculación a su más graciosa majestad, nuestra reina, y a todos los miembros de la Real Familia. Esperamos que el viaje que su Real Alteza ha llevado adelante pueda ser atendido con todos los conforts, todas las comodidades y los gustos o los gozos que su Real Alteza debe regresar, que su Real Alteza pueda regresar sano y salvo a nuestro país nativo para llevar adelante su posición exaltada, la cual por su nacimiento y por su mérito, con tanta justicia, usted merece, y que su nombre sea bastante reconocido, se convierta en reconocido en los anales del Imperio Británico. Le deseamos individualmente presentar a nuestra Real Alteza nuestros más respetuosos homenajes. Río de Janeiro, 16 de julio de 1867. Firmaron esta carta James Andrew Sr., presidente, Andrew Steele, Jordan Cruz, Thomas S. Newlands y John Gallup. En la conclusión de la lectura de esta carta, el príncipe respondió de la siguiente manera a las felicitaciones de la delegación. Caballeros, les agradezco su cordial discurso de bienvenida ante mi llegada aquí. Me siento muy sensible por vuestra atención, la cual, sin embargo, no solo se dirige hacia mí, sino que también expresa auténticos sentimientos de lealtad a nuestra soberana y su trono, y de vinculación o de estar aferrados a su país natal como corresponde a todos los ingleses. Agradeciéndoles una vez más por vuestros buenos deseos, les aseguro que no dejaré de informar a la reina de los sentimientos que ustedes me han expresado a mí, a su majestad y a su familia, el príncipe Alfredo. Fechado en Río de Janeiro el 16 de julio de 1866. Estamos ante documentos, cartas documentadas por el periódico Tiempos Anglo-Brasileños del año 1867, edición 14. Luego de la recepción y de la partida del comité, su Real Alteza dejó el palacio de la ciudad y regresó a bordo de su fragata. El miércoles 17 fue un día de lamentos y de llantos a bordo del Galatea, porque un joven y talentoso oficial, el honorable Mr. Willoughby, continuó leyendo, que postrado por una fiebre perniciosa durante el viaje, había sido la mañana anterior trasladado al buque hospital Egmont solo para que esa misma noche falleciera. Y esa tarde fue consignada para su último lugar de descanso en la tierra.
En la tarde un cortejo triste o lamentoso dejó el barco. El barco contenía el féretro que era seguido con mucha tristeza por aquellos, por el príncipe, con sus consejos, sus oficiales y demás. Miembros del barco Galatea, 30 marinos y 35 grumetes, y al aterrizar el féretro se lo entregó al cementerio protestante donde se dio el servicio para los muertos y se otorgó los últimos honores militares para el fallecido, para el difunto, para el joven difunto. Continúo leyéndoles esta nota periodística de enorme importancia sobre el príncipe Alfredo, duque de Edimburgo, número 3 en ese momento de la corona británica, en visita oficial al emperador Pedro II de Brasil. En la vigilia del 18, el conde de y el duque de Edimburgo, acompañados por el inspector de marina, escuchen esto, visitaron todos los talleres y campos de construcción del arsenal de marina. Luego ellos vieron los diques secos con el reconocido Amazonas reparando sus honorables heridas que recibió en la memorable victoria de Riachuelo. De la guerra de la Triple Alianza está hablando, ¿eh? Y en el pasaje de las baterías de Cuevas, también guerra de la Triple Alianza. Luego examinaron los 5 acorazados que estaban siendo construidos en la isla de las Cobras, un vapor de ruedas, la corbeta Vital de Oliveira, que se cambió de la Guanabara para conmemorar el gallardo pero desafortunado comandante del Herval. Y finalmente ellos abordaron el viejo barco Constitución, que ahora es, escuchen, que ahora es habitación y buque escuela de la Marina brasileña. De la Escuela de Marina brasileña. ¿Escucharon lo que leí? O sea, el duque de Edimburgo se la pasó visitando a los barcos brasileños que pelearon en la guerra y se subió incluso en el buque escuela de la Marina brasileña, el Constitución. No sé, ustedes sacarán sus propias conclusiones. A las 3 p.m., habiendo, por este propósito especial, habiendo pospuesto por estos especiales propósitos la leva acostumbrada del 18, aniversario de la coronación, esperen un poco. Yo mismo, ahora que estoy releyendo, me está impactando. El príncipe de Edimburgo, el príncipe Alfredo, duque de Edimburgo, digo bien, hijo de la emperatriz Victoria, se va a visitar a Pedro II en el aniversario de la coronación de Pedro II. A ver si sacamos y leemos entre líneas y hacemos lectura comprensiva. Porque eso estoy leyendo ahora mismo. Y estoy traduciendo lo más leal posible. A las 3 p.m., habiendo él por este propósito pospuesto la leva del 18, el aniversario de la coronación, su Alteza, su Majestad Imperial, se refiere a Pedro II, su Majestad Imperial, se embarcó con su círculo en el arsenal de marina y con el conde de, el ministro de Asuntos Extranjeros, y el almirante vizconde de, a ver, aquí tengo que cambiar de página, espérenme un segundo, el vizconde de Tamandaré, creo que dice, si me dan un segundo. Esto es en vivo, señoras, señores. El vizconde de Tamandaré, si mal no recuerdo, dice ahí. Está tardando en abrir la página.
Sí, señor. Es el vizconde de Tamandaré, tiempos anglo-brasileños, edición 14 del año 1867. Estamos leyendo en vivo, estoy traduciendo en vivo. Sí, vizconde de Tamandaré. Continúo. Subieron a bordo del Galatea, es decir, el emperador Pedro II, el ministro de Relaciones Exteriores, el vizconde de Tamandaré, almirante, comandante en jefe de la flota brasileña. Ese día 18 de julio, que era aniversario de la coronación de Pedro II, ese día se subieron a bordo del Galatea para cenar con el príncipe. Permanecieron allí disfrutando los placeres de la mesa y de la conversación social hasta aproximadamente las 8 p.m. cuando los ilustres y distinguidos invitados hicieron su partida. Los buques británicos, hermosamente radiantes en la oscuridad que reinaba alrededor, hicieron señales de despedidas, mientras que los cañones británicos y los de Villeguignon iluminaron e hicieron tronar desde sus cañones el debido respeto y tributo de respeto y cortesía, tanto para el príncipe como para el emperador que estaban allí. También durante la semana, continúa el periódico y yo estoy traduciendo y leyendo directamente, también durante la semana el duque recibió visitas de muchos altos oficiales y otros caballeros, además del senador Sinimbu, el senador Sinimbu de Brasil, que fue instantáneamente reconocido y bienvenido a pesar de de tantos años que han pasado durante su previa visita a Río. El príncipe entonces fue el distinguido invitado de dicho caballero, que entonces era ministro de Relaciones Exteriores. Con ese dato yo voy a saber en qué año el príncipe, porque ahora estoy releyendo y estoy... Sinimbu entonces era el ministro de Relaciones Exteriores. Y con ese dato vamos a saber en qué año más o menos fue la primera visita del duque de Edimburgo la primera visita del duque de Edimburgo al Brasil, ¿verdad? La primera visita del duque de Edimburgo al Brasil. Y él fue ministro de Relaciones Exteriores entre 1859 a 1861. Fue antecedido por José María da Silva Paraños y su sucesor fue también José María da Silva Paraños, el vizconde de Río Blanco. Entonces, entre los años 1859 y 1861 tuvo que darse la primera visita del duque de Edimburgo al Brasil, cuando era muy jovencito el duque de Edimburgo. Ahí tenemos ya más o menos cuándo fue la primera visita del duque de Edimburgo al Brasil, entre 1859 y 1861. Ahora estamos en julio de 1867, plena guerra de la Triple Alianza. Continuamos. En el entretiempo, el comité asignado por los residentes ingleses, que suscribieron muy liberalmente al propósito de hacer un baile en honor de la llegada del príncipe, estaban trabajando infatigablemente en sus esfuerzos para completar la organización para el lunes 21 de julio, el último día permitido para la estadía del Galatea. El casino estaba asegurado. Así dice, el casino estaba asegurado. Sus majestades imperiales, la princesa imperial, el conde de y nuestro príncipe significaron sus intenciones de honrarlo con su presencia. Los ministros de Estado, el cuerpo diplomático y otros
que mantenían rango oficial fueron invitados, y aparte los residentes ingleses y sus oficiales de nuestros y otros barcos de guerra, y una gran invitación fue enviada a los distinguidos brasileños y familias extranjeras. Un asunto de gran dificultad para el comité, pues las acomodaciones, incluso para el casino, quedaron cortas por el gran número de residentes británicos que hubieran deseado estar presentes en esta demostración nacional. Dentro de todo, el comité tuvo una dura y envidiable tarea ante ellos, y se debe hacer justicia y alabanza hacia ellos por su notorio y exitoso esfuerzo para llevar adelante este baile, que indudablemente fue este baile, pero sería un baile, un ball, sería un baile así súper elegante al estilo de la aristocracia, a eso se refieren, y que sin duda alguna fue el más grande y el más brillante que ha visto el Brasil. Lo dice así este periódico Tiempos Anglo-Brasileños de 1867, edición 14. El más grande baile que vio el Brasil. Continúa. La llegada del Galatea y la certeza y pronta aproximación del momento del baile generó una completa excitación en el bello sexo. Y cada devota femenina de estos bailes festivos intentó y aseveró entonces que como Flora McFlimsy, ellas no tenían nada que vestir. O sea, son expresiones de la época, ¿verdad? Tanta gente que se quería ir, más o menos lo que está queriendo decir, tantas mujeres querían ir que ya no había dónde conseguir vestido, más o menos. Entonces, apurándose y buscando, estaban entonces las mujeres que querían ir al baile buscando, corriendo de tienda en tienda, de carrera en carrera, como en Canny Lee, y no encontraban nada. Y las modistas franceses y los vendedores, dentro de todo, intentaron paliar esa inescrutable necesidad de la moda femenina, de los adornos femeninos. Y bueno, dentro de todo, dice el periódico, estoy traduciendo directamente, dentro de todo, hasta la oposición al ministerio actual del Brasil diría que se estuvo a la altura de la situación. Es simpático como lo reporta. Los sastres también estuvieron con todo. Los vehículos fueron buscados, hasta vehículos para hacer las carrozas, ¿verdad? Hasta de las Amazonas se buscaron vehículos. Y los caballeros de las tijeras, o sea, las modistas, estaban desesperados, estaban estirando de los cabellos por la desesperación, por la imposibilidad de poder atender en una misma tarde a miles de personas y miríadas de ornamentaciones que pedían su ayuda artística. Sin embargo, con el apoyo del steam brush, el cepillo moderno, digamos, de la época, incluso esas imposibilidades se hicieron posibles o fueron suavizadas. Y hacia las 8 de la noche de entonces, de ese lunes, una increíble cantidad de vehículos de todas las descripciones comenzaron a llegar por horas, depositando a sus ocupantes en las entradas del espléndido casino, uno de los más bellos salones del mundo, dedicados a los placeres de Terpsichore. Terpsichore, famoso apostador, creo que era griego, apostador griego. En fin. Continúa, y voy a leer todo el artículo, todo el fragmento.
yo creo que es de enorme importancia que lo tengamos por lo menos aquí en la Real Historia grabado y para los que quieran utilizarlo. Sus Altezas, el Conde de y la Princesa Imperial llegaron a las 9:15 y el emperador y la emperatriz a las 9:30. A la llegada del duque de Edimburgo saludó al emperador y graciosamente besó las manos de la emperatriz y de la princesa imperial. Estas señoras estaban vestidas muy sencillas pero elegantes. Su Majestad utilizó un brochet de seda plateado gris que estaba terminado con un lazo Honton y con un plateado de seda mal colorada, dice mauve coloré. En francés está escrito eso, mauve coloré, mal colorada, pero no sé a qué se referirá mauve coloré. Un collar de perlas y diamantes, y su cabello sencillamente estaba decorado con flores púrpura. El vestido de la princesa imperial era de un satín blanco cubierto con tul trillado, dice, trillado por rosas escarlatas. Y ella vistió estas flores al igual que en su cabello. Sus joyas fueron perlas y diamantes. O sea, la pompa y la circunstancia, la pompa y la circunstancia. Ahí faltaba el señor Edward Elgar nomás tocando pompa y circunstancia, ahí que canten todos la famosa Land of Hope and Glory, na, 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 que es una obra nacionalista de la ópera británica. Na, 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 na. Eso nomás faltó ahí. Pero bueno, quién sabe qué música hubo. En fin. El baile continuó. El baile empezó a las 10 en punto. El emperador y la emperatriz abrieron el baile. Luego de unos pocos sets que pasaron, el príncipe Alfredo introdujo a su gaitero de los Highland Piper, un gaitero de los Highland, probablemente escocés, que tocó con su gran gaita alrededor de la habitación para deleite y sorpresa de los brasileños. Su Real Alteza entonces se presentó como voluntario para, desempeñarse en un baile escocés que fue ejecutado con el correcto espíritu y con gran gratificación de todos los presentes en la audiencia. En la cena, el emperador Don Pedro II del Brasil se pone de pie y haciendo el más gozoso y sentido, la más gozosa y sentida mueca o maneras más gozosas y sentidas, propuso el siguiente brindis. Escuchemos lo que dijo Don Pedro II en ese brindis. Estas fueron sus palabras. Tiempos anglo-brasileños de Río de Janeiro, año 1867, edición 14. Dice Pedro II, y retomo la lectura. Damas y caballeros, quiero unirme con ustedes en beber por la salud de la reina Victoria, dignificado objeto de nuestra veneración, también por todos los residentes británicos que merecen la hospitalidad de su energía y actividad en promover la felicidad y prosperidad de este país. Luego de la cena, el baile fue resumido y el duque de Edimburgo se unió en un baile en 4 manos con algunas de las damas y los oficiales, que dio gran placer a los testigos y que exclamaron encore, o sea, que se repita una vez más, un baile más. Un grito de encore involuntario que venía de los labios de muchos de ellos, y nada podía exceder a la impresión con la cual el príncipe británico dejó
la impresión que dejó el príncipe británico en los corazones de los brasileños y de otros invitados de la tarde. La administración, continúa el periódico, durante el baile fue excelente. Los señores Thornton, ya saben quién es Thornton, Edward Thornton. No hace falta que detalle quién fue Edward Thornton. Continúa. Los señores Thornton, que graciosamente actuaron como los patronos, la señora Thornton, que actuó graciosamente como patrona, señora patrona, la esposa de Edward Thornton, entregó sus importantes deberes con su usual elegancia y tacto, o realizó sus importantes deberes con su usual elegancia y tacto. El maestro de ceremonias, el comité y los encargados no podrían haber hecho más para el buen sentimiento y la comodidad de todos. La familiaridad, la sociabilidad, el buen humor que reinó en todas las habitaciones estaban más allá de cualquier descripción. Y la única sombra en todo esto fue el comportamiento de un nariz de gancho, hermafrodita nariz de gancho inglés, me cuestionaron ahí, me cuestionaron ahí en algún lugar si es que era cierto lo que yo mencioné, de que hubo transvestidos. Y bueno, aquí lo menciona el periódico que estamos leyendo, ¿verdad? Y voy a volver a leerlo. La única sombra en todo el evento, continuó, fue el comportamiento de un narigudo, un hermafrodita nariz de gancho inglés, un grumete que hizo el papel de un cola, es que está así, es que lo traduzco así, bibulous bottom to perfection, o sea, bibulous bottom, cola picante, bibulous bottom, cola picante a la perfección. Me hace recordar el padrillo republicano, famoso personaje acá en Paraguay, que decía, a este le pica la cola con locura y quiere sentarse sobre el surubí cachorrón, cosas así decía en sus audios. Y bueno, más o menos eso están diciendo aquí en el periódico. Así es que es cosa del periódico, no me vengan a mí con historias. El periódico dice esto. Infaltable, en donde hay ingleses hay personajes que quieren sentarse sobre el surubí cachorrón con locura. Eso es una tradición británica más o menos. Se enojen o no se enojen, es así. Pregúntenle a Freddie Mercury o al gran Rob Halford. Tienen eso en la sangre por alguna razón. Continuemos. Los dos hermosos salones de baile mostraron magnificentemente las radiantes decoraciones que se trajeron para ellos y los brillantes uniformes de los ministros, otros grandes altos oficiales y los miembros de la legislatura, del cuerpo diplomático y de los cónsules, de los decorés, de los oficiales brasileños, o sea, de los miembros de las órdenes de caballerescas. Y de los oficiales británicos y de otros oficiales navales de los buques de varias naciones que estaban representados en las bahías, que fueron relevados de sus funciones para formar una agradable camaradería con aquellos que estaban utilizando los vestidos sencillos de caballeros privados. O sea, se fueron con permiso muchos marineros de marinas extranjeras y con uniformes privados, o sea, con ropa privada se mezclaron con los privados también. Y las damas, prosigo leyendo, que van a pretender describir sus encantos y pintar
sus rosas con epítetos. Y las damas, who will pretend to describe their charms to paint the rose with epithets. No sé por qué, bueno, en fin. Hubo entre ellas la encantadora inglesa de pelos claros o de cabellos claros y sus hermanas germánicas, la elegante francesa, la gallarda y flotante española y la de oscuros cabellos y ojos brillantes, bellezas de oscuros cabellos y ojos brillantes de Brasil y Portugal, todas ellas brillando a través de la danza o escuchando a los dulces sinsentidos de los masculinos, de los hombres que se inclinaban admirablemente sobre ellas, y sus vestidos, que solamente Jenkins podría describir a esas gemas brillantes y a esos o a esas gemas fulgurantes y esas piezas maestras del arte de la moda que solamente un poeta pintor podría describir, a esas sonrisas hechiceras que podían congelar o paralizar los corazones de los hombres, y todas encendidas con sus rostros. Y se hace la pregunta, todas encendían sus rostros cuando algún rudo caballero pernoctaba con fuerza dentro de las ricas sedas del aireado gloss el maquillaje, ¿verdad? De sus trenes marchantes. O sea, poéticamente está diciendo que pasó de todo por ahí, ¿verdad? Y bueno, pero a Jenkins le deberíamos dejar la tarea de hacer la crónica de estos invitados y sus adornos y de su pintura poética, de los lujos, de prestar forma e inmortalidad a estas sonrisas y bellezas. Al gourmet deberíamos dejarle el recuerdo de los deliciosos de las delicias de estas criaturas en el Hotel de Europe. Por lo visto ese era el nombre, porque en ningún momento dice el nombre del lugar, y acá dice Hotel de Europe. O sea, en el Hotel de Europe fue. Por lo menos creo que eso es lo que da a entender. Pero alas, la negra inexorable mano del demonio de la imprenta se extiende hacia nosotros, recordándonos duramente que nuestro último minuto llega, pero que tenemos que renunciar nosotros mismos a esta fatal destino en el que encontraremos alguna vez tiempo para decir más cosas sobre un baile tan brillante y tan sensacional en la metrópolis del Brasil, que nunca fue tan amigable, tan cortés y tan cordial, y que nunca prevalezca, dice, finalmente, que nunca prevaleció un ambiente más amigable, cortés y cordial entre sus invitados. Y luego hablando del duque de Edimburgo, Su Alteza adquirió la opinión dorada de todos y los recuerdos de esta su segunda visita, la del príncipe Alfredo en Río de Janeiro, que will not be one of the least pleasant memories of the Fluminenses. No será una de las menos agradables memorias de los fluminenses. Así concluye el reporte de este periódico, que ya lo mencioné varias veces, que nos cuenta sobre la visita del duque de Edimburgo, príncipe Alfredo de Sajonia-Coburgo, hijo de la emperatriz Victoria de Inglaterra,
que visitó, valga la redundancia, al Imperio del Brasil en julio de 1867, en plena guerra de la Triple Alianza, y se quedó ahí 9 días. 9 días, ni más ni menos. Visitó los arsenales, visitó los barcos brasileños, visitó el buque escuela del Brasil. Es cierto que era marinero, ¿verdad? Pero bueno, hizo todo eso y tuvo este espectacular baile con todas las galas, los lujos, los excesos seguramente de la época y los hermafroditas ingleses infaltables. Donde hay un inglés hay un hermafrodita. Bueno, estoy siendo un poco cruel con los ingleses. Realmente son gente, también tienen gente maravillosa los ingleses y bueno, sin duda alguna. Así es que son chistes nada más que hago. Y cada quien va a saber sacar sus conclusiones de este relato que rescaté para todos ustedes humildemente. Espero que les sirva. Hice una traducción directa, cruda, leyendo sobre la marcha con los problemas propios de la conexión de internet y de la lentitud de la apertura de las páginas. Pero espero que sirva para saber un poco más sobre este interesantísimo episodio de Brasil e Inglaterra en plena guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Síganos en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, X, Spotify, etcétera, etcétera, TikTok. Y si Dios así nos lo permite, nos volveremos a encontrar el próximo martes para una nueva edición de La Real Historia. Lo grabamos martes, yo grabo martes. Y mis queridos amigos en Informate PI, en la persona del gran Nicolás Dursi, argentino que ama al Paraguay, bueno, él sube luego las grabaciones y edita y prepara todo, pone todo a punto y las sube, creo que los miércoles cuando hay tiempo, o los martes si es que hacemos temprano, ¿verdad? Así es que yo grabo martes, pero se suele publicar un poco después. Y bueno, les mando un abrazo y si Dios nos lo permite, nos reencontramos en la próxima ocasión. Hasta entonces, permiso.